Muy buenas, soy el doctor Juan Antonio Díaz Mancha, soy profesor del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla y tengo formación en máster universitario por la Universidad Pontificia de Salamanca en psiconeuroinmunología clínica. Voy a participar exponiendo en este ciclo de webinars organizados por PNI Europe, exponiendo la presentación titulada La hipertensión arterial como mecanismo del cerebro para solventar desafíos. Con ella pretendo cambiar un poco el paradigma, la forma de pensar en cuanto a esta situación, esta hipertensión arterial. Lo primero sería definir qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias en dos momentos del ciclo cardíaco, en fase de contracción o fase de sístole y fase de relajación o fase de diástole. A mí me gusta compararlo con un martillo de estos de feria que golpeamos, ¿no? Para entenderlo bien, donde tenemos una contracción del corazón que manda fuerza y hace que la presión suba y una relajación del corazón donde se permite que la presión baje. Obteniendo dos parámetros, obteniendo por un lado la presión arterial sistólica y por otro lado la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica, si entendemos el ejemplo del martillo, sería la que nos habla de cómo está el corazón, porque depende principalmente de la fuerza de eyección del corazón. Mientras que la presión arterial diastólica nos habla sobre todo de la elasticidad de los vasos sanguíneos, porque claro, cuando yo aumento la presión en el vaso, va a subir la presión y en gran medida no solo de la capacidad de contracción del corazón, sino de la capacidad que tenga la arteria de absorber parte de esta energía. Por tanto, cuando tengo una arteria elástica, cuando tengo una pared arterial elástica o al revés, cuando tengo una pared muy rígida porque tengo una aterosclerosis, por ejemplo, la presión del interior va a ser mucho más elevada. Por tanto, la presión arterial sistólica, como digo, nos indica, nos orienta a cómo está el corazón, mientras que la presión arterial diastólica nos orienta a cómo está todo el árbol arterial. Con lo cual, qué medida es elástica y es funcional. Porque tenemos que abastecer a los sistemas que van demandando energía. Sabemos, por ejemplo, cuando hay una actividad física, por ejemplo, yo salgo a correr, mis músculos van a necesitar un aporte extra de energía, porque nosotros funcionamos con ATP. Entonces, ese ATP va a venir facilitado a través de la vascularización arterial, principalmente a nivel de la vascularización arterial. Por tanto, si yo tengo un aumento de la demanda, como puede ser durante el ejercicio, es bien sabido que la presión arterial va a aumentar para abastecer a este sistema. Y esto no es una condición patológica, sino fisiológica. Si aumenta desmesuradamente o después de aumentar la recuperación no es buena, entonces sí hablaríamos de una patología, ¿vale? Pero en principio es una adaptación a un exceso de demanda energética. Cada uno de los órganos, sistemas, tiene un requerimiento energético que está medido. Sabemos cuánto gasta un corazón, cuánto gasta un riñón, cuánto gasta un hígado en nuestro metabolismo basal, ¿no? Pues bueno, pues la musculatura, por ejemplo, pues necesita un aporte bastante importante. Por tanto, para responder a la pregunta ¿por qué necesitamos una presión arterial? Es porque tenemos que ser capaces de abastecer a todos los órganos y sistemas en un momento determinado de energía. ¿Y cómo se regula esta presión arterial? ¿Cómo se regula?
Los mecanismos de regulación arterial, podemos hablar de dos mecanismos de regulación arterial. Por un lado, hablaríamos de mecanismos de regulación a corto plazo, cuando necesitamos un aporte extra, un aporte rápido de energía, de sangre, y ese sistema de regulación está mediado por el sistema neurovegetativo, por el sistema simpático principalmente, simpático, parasimpático, pero tenemos un mecanismo de regulación a largo plazo. Y ese sistema de regulación a largo plazo va a estar mediado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un eje de predominancia diurna. Eso quiere decir que es un eje que tiene que funcionar, que tiene que trabajar durante el día, mientras que por la noche ese eje tiene que bajar en actividad. Entonces, tenemos que ser capaces durante la noche de bajar nuestra presión arterial porque tenemos que ceder la energía a otro sistema que funciona de noche. Todo esto lo explicaremos más adelante. Hablemos primero del mecanismo de regulación a corto plazo. Este mecanismo de regulación a corto plazo, como hemos comentado, va a venir regulado por el equilibrio del sistema neurovegetativo, por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. Y claro, necesitamos sensores que sean capaces de percibir cómo se encuentra la periferia para poder ejecutar, para poder realizar una acción en base a cómo nos encontremos. Estos sensores van a estar repartidos, y por ejemplo cabe destacar la presencia de los varoreceptores que se encuentran a nivel del callado de la aorta y se encuentran a nivel del glomo carotídeo. Van a llevar información a través de los nervios vagos y a través del nervio de Hering, que es una rama del glosofaringeo. A través de estos nervios van a llevar información de aumentos de presión. Son receptores de distensibilidad, reciben el aumento de presión y mandan una información al tronco del encéfalo de estos cambios a nivel de la presión. No solamente aumento, he dicho aumento, pero no solamente aumento. Reciben información tanto de un aumento como una disminución de la presión. Tenemos también quimioreceptores en el mismo callado de la aorta y en el mismo glomo carotídeo. Estos quimioreceptores van a estar sensibles a la falta de oxígeno. Son capaces de medir la cantidad de oxígeno y mandar información de cómo se encuentra. Por último, existen otros receptores de baja presión a nivel de las aurículas o de las arterias pulmonares que van a detectar el volumen sanguíneo. Detectan el volumen y actúan en consecuencia. Entonces, ¿cómo gestiona la información? Llega a través de los receptores, quimioreceptores, varoreceptores u otros receptores como los auriculares o de las arterias pulmonares, y el cuerpo genera una reacción, una respuesta. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de un angioespasmo más aumento de la frecuencia cardíaca, consigue aumentar la presión arterial, y a través de la vasodilatación más disminución de la frecuencia cardíaca, consigue disminuir la presión arterial. ¿Vale? Pero como digo, estos mecanismos son a corto plazo. Yo necesito salir corriendo para coger el autobús, porque se me va el autobús, tengo que hacer deporte, tengo una demanda energética en un momento determinado, y esto viene regulado por el sistema neurovegetativo. Pero tenemos un sistema de regulación de la presión arterial a largo plazo. Y este sistema, como decía, está mediado por el sistema RAS, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos sensores, evidentemente. Tenemos sensores a nivel central, tenemos sensores a nivel periférico. Y funcionan un poco distinto a estos receptores de presión, a estos quimioreceptores de oxígeno o a estos receptores de volumen. Funcionan un poco distinto. Como receptor central tenemos el órgano vasculoso de la lámina terminal. Este órgano vasculoso de la lámina terminal, como su nombre indica, se encuentra en la lámina terminal, justo conformando la pared anterior
del tercer ventrículo. Y este órgano vasculoso de la lámina terminal hay un estrecho contacto con la barrera hematoencefálica a partir de esta zona del tercer ventrículo. En este órgano vasculoso de la lámina terminal se va a medir la presión osmolar. La presión osmolar normal es de entre 275 y 290 miliosmoles por kilo de peso, ¿vale? Entonces, bueno, este órgano vasculoso de la lámina terminal, que como decía se encuentra en contacto muy íntimo con la barrera hematoencefálica, aquí hay unas neuronas que se encuentran justo en esta pared. Sabemos que la barrera hematoencefálica es la diferencia estructural en la pared de los vasos que se encuentran dentro del cráneo o dentro del cerebro con respecto a los que se encuentran en la periferia. La barrera hematoencefálica es la distinta configuración epitelial y la distinta configuración histológica que va a permitir paso de sustancias de menor calibre, de menor tamaño, como medida de seguridad. Pues bien, estas neuronas que se encuentran a nivel de esta zona del órgano vasculoso de la lámina terminal, a través de unas acuoporinas, a través de unas proteínas, que se llaman acuoporinas, son capaces de medir la presión osmolar. Esta presión osmolar nos habla de la relación entre el soluto y el líquido, de tal forma que la concentración de la sangre determina la presión osmolar. Y la concentración viene determinada por la relación, como digo, entre el soluto y el líquido total. Pues bien, estas neuronas son capaces de percibir cambios en un 1% de la presión osmolar. Es decir, cuando la presión osmolar aumenta por encima del 1%, estas neuronas lo que van a hacer es contraerse y producir un vertido de agua a través de estas acuoporinas hacia los vasos sanguíneos. Este vertido de agua va a hacer que se produzca unas hormonas, en realidad son varias, que se llaman orexinas. Y estas orexinas se recaptan a nivel de la neurohipófisis, donde unas neuronas, que se llaman neuronas magnocelulares, van a inducir la producción de arginina vasopresina. Esta hormona va a producir un aumento de la reabsorción de agua a nivel de las nefronas, a nivel de los tubos contorneados, produciendo una vuelta al equilibrio en la presión osmolar. Es decir, si como consecuencia de la elevación de la presión osmolar por aumento del soluto o por disminución del líquido se produce una alteración, el cuerpo responde produciendo un aumento de la reabsorción de líquido. Esto es muy lógico, por ejemplo, en una hemorragia, o esto es muy lógico, por ejemplo, en una diarrea o en unos vómitos, donde se va perdiendo líquido. Si yo pierdo líquido, se produce un aumento de la concentración de la sangre, es decir, aumenta la presión osmolar, y al aumentar la presión osmolar, la respuesta lógica es aumentar la reabsorción de líquido para equilibrar de nuevo esta presión osmolar. También tenemos unos sensores a nivel periférico. Tenemos unos sensores a nivel periféricos, concretamente en el riñón. Y en el riñón tenemos las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares van a ser capaces también de medir esta concentración, van a ser capaces de medir esta presión osmolar. Y esta presión osmolar va a ser percibida por estas células. Cuando hay aumentos por encima del 1% de la presión osmolar, lo que va a ocurrir es que se va a inducir a la producción de una proteína en el mismo riñón. Una proteína de 406 aminoácidos que se llama renina. Esta proteína, esta renina,
va a vertirse a sangre. Cuando llega al hígado, tenemos una proteína inactiva, en realidad inactiva, que es el angiotensinógeno. Bueno, pues la renina hace que este angiotensinógeno de 453 aminoácidos se corte entre el aminoácido valina y leucina, produciendo un péptido de 10 aminoácidos que se llama angiotensina 1. Esa angiotensina 1 se vierte a sangre, tiene un poder vasoactivo, pero no tiene un poder vasoactivo demasiado grande, se vierte a sangre y va hacia el pulmón. Cuando llega a las células epiteliales del pulmón, se encuentra con una enzima, la enzima convertidora de la angiotensina. La enzima convertidora de la angiotensina va a cortar los residuos, los dos residuos C terminales, no los N, los C terminales, corta produciendo un péptido de 8 aminoácidos concretamente, que es la angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 ya sí tiene un poder vasoactivo muy importante. Esa angiotensina 2 aumenta considerablemente la actividad del sistema simpático, por ejemplo, produciendo un aumento de la tensión de la pared del vaso, mucho más acusado, mientras más pequeña es la arteria. Por eso, cuando esto ocurre, cuando hay una hemorragia, por ejemplo, nos ponemos blancos, porque hay una vasoconstricción muy potente mediada por esta angiotensina 2. Después, esa angiotensina 2 también induce la producción de aldosterona. La aldosterona, cuando va al hígado, induce la producción, induce la gluconeogénesis y la glucogenolisis. Todo eso busca aumentar la cantidad de glucosa. Cuando llega la grasa, aumenta la lipogénesis. La lipólisis. Y cuando llega al riñón, aumenta la resorción de cloro, aumenta la resorción de agua, aumenta la resorción de sodio y aumenta la excreción de potasio. Por último, esa angiotensina 2 va a aumentar la producción de antidiuretic hormone, de hormona antidiurética, que aumenta todavía más la resorción de agua. ¿Qué pretende el cuerpo con esto? El cuerpo pretende obtener glucosa, sodio y agua, que es lo que necesitamos para poder vivir. Cuando llegamos al hospital nos van a poner glucosa, sodio y agua, porque es lo que nuestro cuerpo necesita para vivir. De esta forma, el cuerpo consigue reabsorber y producir glucosa y sodio. De esta forma, equilibra la presión osmolar. Por tanto, esta reabsorción de glucosa, esta reabsorción de sodio y esta reabsorción de agua, lo que va buscando es energía. Recapitulando un poco, tenemos este esquema donde se ve muy bien cómo esta renina se produce en el riñón, en el hígado va a mediar el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. La angiotensina 1 en las células epiteliales del pulmón se transforma a angiotensina 2 mediante la enzima convertidora de la angiotensina que cortaba los dos residuos C terminales, produciendo este péptido de 8 aminoácidos que aumenta la actividad simpática, aumenta la resorción de sodio, aumenta la resorción de cloro, aumenta la excreción de potasio y retiene líquido. Además, produce aldosterona, produce una vasoconstricción y produce hormona antidiurética que todavía aumenta la reabsorción a nivel del agua. Si nos damos cuenta, como he dicho antes, la presión osmolar nos habla de la relación entre el soluto y el líquido, ¿vale? Y esta relación puede aumentar, esa presión osmolar puede aumentar o porque aumente la concentración de soluto o porque
disminuye la concentración de líquido. Ambas situaciones aumentan la presión molar, ¿vale? Esta disminución de la cantidad de líquido podría estar en relación, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, de hemorragias, de diarrea, de vómitos. Y el aumento de la cantidad de soluto generalmente va a estar en relación con los minerales. Cabe destacar el sodio. Realmente el sodio es el que marca, el que activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero fijémonos qué curioso. La American Heart Association nos dice que debemos tomar menos de 4 gramos de sal al día por riesgo de hipertensión arterial. En este estudio, 46 gramos de sal al día no produjo cambios en la presión arterial. Si hemos hecho otro estudio, 65 gramos de sal al día no produjeron cambios en la presión arterial. Incluso hay estudios donde se relaciona el riesgo de mortalidad incrementada por consumo de sal en dietas bajas en sodio. Esto rompe un poco la cabeza, ¿no? Vemos que la patología cardiovascular aumenta efectivamente cuando aumento considerablemente el nivel de sodio, pero también aumenta cuando disminuyo el nivel de sodio. Porque si yo aumento el nivel de sodio, recordamos la fórmula de soluto líquido, si yo aumento el nivel de sodio, el cuerpo identifica que estoy perdiendo líquido. Cuando aumenta la presión molar, estoy perdiendo el líquido y entonces activa el sistema. Pero cuando baja el nivel de sodio, el cuerpo identifica que estoy desnutriéndome, que estoy perdiendo minerales y tengo que reabsorber, porque el sodio cumple funciones súper importantes. Y para aumentar la reabsorción de sodio también dispara el sistema. Porque recordemos que el sistema conseguía reabsorber sodio y reabsorber agua. Por tanto, parece que el problema no es tanto el sodio como lo que hace sensible al sodio, es decir, aquello que hace que con menos sodio el sistema funcione correctamente. Y estamos hablando del ácido úrico. El ácido úrico aumenta la sensibilidad del sodio al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto hace que el sistema dispare con menos cantidad de sodio. Y esto en su día fue una ventaja evolutiva muy importante, ¿vale? Porque, por ejemplo, para poder ponernos de pie, necesitamos un aumento de la presión arterial. Hace 15 millones de años se estima por los coprolitos, por los fósiles de las cacas, que el consumo estimado de sal era en torno a 650 mililitros de sal al día. Con 650 miligramos de sal al día, 650 miligramos, un poquito más de medio gramo al día, no somos capaces de subir la presión osmolar lo suficiente para sobrepasar ese 1%. Y entonces no somos capaces de mantener una postura en el tiempo, ¿no? Mantenernos erguidos. El ponernos de pie requiere que nuestra musculatura trabaje más. Y como vimos anteriormente, la musculatura es un órgano caro energéticamente. Y para poder dotar de recursos, no tengo más remedio que aumentar la presión arterial. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió en el Mioceno, hace unos 15 millones de años, hubo una mutación en el codón 33, exón 2, donde perdimos la capacidad de producir uricasa. La uricasa era la enzima, o es la enzima, que pasa el ácido úrico a la allantoína para poder eliminarlo. Para poder incrementar la sensibilidad del sodio al sistema renina-angiotensina, perdimos la uricasa para ganar
ácido úrico. Esto, que en su día fue una ventaja evolutiva, hoy en día, cuando las recomendaciones son de 4.000 miligramos de sal al día, pero en realidad tomamos en torno a 12.000 miligramos de sal al día, constituye una cicatriz evolutiva. Y algo que en su día fue beneficioso, ahora nos deja un problema. ¿Vale? Nos deja un problema. ¿Y de dónde sale todo este ácido úrico? ¿No? Sería la pregunta. ¿Y de dónde viene gran parte del ácido úrico? El ácido úrico procede del metabolismo de las purinas. Pero fijaros, el mayor productor de ácido úrico es la fructosa. La fructosa produce UCP, Uncoupled Protein, proteína desacoplante. Ese UCP hace, si recordamos, cuando metíamos nosotros en el ciclo de Krebs invertíamos 2 ATPs para poder tener 4. Cuando ese ATP que invertíamos se produce ADP más P, porque ese fósforo, esa P, tengo que cedérselo a la glucosa, fosforilizarla cuando entra en el carbono 6, glucosa 6-fosfata, para que no se salga. Entonces, ese ADP tiene que refosforilizarse. Pues bien, la UCP inducida por la fructosa produce una falta de refosforilización. O sea, no permite que el ADP pase de nuevo a ATP, sino que pasa a AMP. AMP, inosina, hiposantina, santina, ácido úrico. La fructosa es el mayor mayor productor de ácido úrico que hay. Quizá alguien esté pensando si entonces la fruta no puedo tomarla, o es mala, o aumenta la presión arterial. Bueno, la fructosa de la fruta, primero, no todas las frutas tienen fructosa, pero la fructosa de la fruta está envuelta en fibra. Esto quiere decir que no está libre. Entonces, cuando nosotros las comemos, como nosotros no podemos digerir la fibra, llega a nuestro intestino, nuestras bacterias empiezan a cortar la fibra y directamente fermentan esa fructosa. Entonces, el impacto sobre la salud del consumo de fruta en relación a la fructosa no es apenas importante. El problema es que mucho de lo que se toma como azúcares baratos, como bollería, como los sin azúcar, los paradiabéticos, como ni un picogramo de fructosa se metaboliza a ATP, todo va a grasa hepática, no sube la glucosa en sangre. Entonces todos los paradiabéticos lo que suele llevar detrás es fructosa. Esa es la fructosa peligrosa, esa es la fructosa que aumenta la producción de ácido úrico, y esa es la fructosa que habría que quitar, ¿no? Porque no solo aumenta la presión arterial. Fijaros, la fructosa activa los centros del gusto, inhibe los receptores de saciedad del hipotálamo, inhibe para que no puedas hartarte, para que no puedas saciarte. Aumenta la resistencia a la leptina, eleva los triglicéridos, aumenta la difusión endotelial, aumenta el estrés oxidativo, etcétera, etcétera, etcétera. La fructosa se sabe claramente que está detrás del síndrome metabólico, de la diabetes tipo 2. Por tanto, hay muchos estudios que afirman, con pruebas muy contundentes, que la fructosa aumenta la presión arterial. Podemos decir directamente que la fructosa aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Bueno, porque induce la producción de ácido úrico y este aumenta la sensibilidad del sodio al sistema renina-angiotensina. Todos los años hay grupos de trabajo que hablan sobre, que escriben las guías sobre el manejo de la hipertensión arterial, ¿vale? Este año, bueno, no vamos a hablar mucho de esta guía porque tiene más de 1.800 páginas. Este año ha habido algunos cambios interesantes de conocer. Por ejemplo,
Las mediciones de presión arterial con esfingomanómetro digital pues deben hacerse 3 mediciones siempre y antes cogíamos la más favorable. O sea, antes hacíamos 3 mediciones y nos quedábamos con la más favorable. Bueno, ahora cambia en cuanto a que seguimos haciendo 3 mediciones, pero ya no nos quedamos con la más favorable, sino que nos quedamos con la más desfavorable. Y tiene lógica, tiene mucha lógica, porque si nosotros pretendemos hacer unas mediciones para valorar, por ejemplo, un riesgo cardiovascular, no tiene mucho sentido quedarme con la mejor, como hasta ahora era. Ese es uno de los cambios importantes. En cuanto a los valores normales, bueno, en este caso hablamos de la presión arterial óptima, estaría cuando la presión arterial sistólica está por debajo de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica está por debajo de 80 milímetros de mercurio. La presión arterial normal estaría la sistólica entre 120 y 129 milímetros de mercurio y la diastólica entre 80 y 84 milímetros de mercurio. La presión normal alta, hablaríamos de sistólica entre 130 y 139 milímetros de mercurio y diastólica 85-90 milímetros de mercurio, 85-89 milímetros de mercurio. Ya empezaremos con la hipertensión arterial grado 1 cuando tenemos presiones sistólicas de 140 en adelante. Y fijaros, porque el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular ocasionado por el aumento de la presión arterial se duplica por cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Es decir, un cambio de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 10 en la presión arterial diastólica cuatriplica el riesgo cardiovascular. Bueno, sabemos que la hipertensión arterial es el trastorno más frecuente en el mundo y o sea, el trastorno cardiovascular más frecuente en el mundo y según la OMS, en este estudio, se habla de que afecta a 1.280 millones de adultos entre 30 y 79 años. Este estudio está hecho en 104 millones de participantes. 104 millones de participantes. Vemos que la hipertensión arterial desde 1990 hasta 2019 se ha duplicado. Y no solo es esto una de las conclusiones del estudio, sino que además de los que están diagnosticados falta un 50%, concretamente 49 y 51, dependiendo si son hombres o mujeres, falta un 50% que no está diagnosticado. Es decir, que se estima que esa duplicación habría que contarlo como otro doble. ¿Vale? Y la pregunta sería, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esta epidemia de hipertensión arterial? Quizá hay que entender, como diría el doctor Leo Brumund, it's all about energy. Toda es una cuestión de energía. ¿Vale? Todo es una cuestión de energía. Tenemos que saber que el volumen medio es de 5 litros de sangre. De esos 5 litros de sangre, el 13% corresponde con sangre arterial. Eso constituye unos 650 mililitros. Y 650 mililitros me van a aportar un metabolismo basal de 1.600 kilocalorías. Y eso es lo que tengo para latir, para respirar, para el tono basal de la musculatura, para las funciones básicas de mi cuerpo. 1.600 kilocalorías. Es como si yo tengo 1.600 euros de sueldo y de ahí tengo que repartir para hacer todos los gastos. Pero si yo sumo todos los gastos que yo tengo,
Pues seguro del coche, seguro del hogar, el cole del niño, la comida, la luz, el agua. E intento pagarlos todo en un mes con un sueldo de 1.600 euros. Es materialmente imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este mes pago una cosa, el mes siguiente pago otra, el siguiente pago otra. Voy asignando recursos de forma programada. Pues el cuerpo hace igual. Si yo tengo 1.600 kilocalorías de metabolismo basal, yo tengo, para poder abastecer a todos los sistemas, tengo que generar ritmos. Ritmos mediados por el cortisol y ritmos mediados por la melatonina. El cortisol marcará un ritmo diurno y la melatonina marcará un ritmo nocturno. Es decir, cuando nosotros cuando nos levantamos con luz natural, no con despertador, ocurre por las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, son unas células que tenemos en el ojo, que perciben luz azul, perciben luz dentro de un espectro que es muy concreto. Dentro del espectro de luz, un espectro concreto, la luz azul. Esos receptores van a inducir la producción de cortisol. Induce la producción de cortisol para decir a nuestro cerebro que es de día. Es de día y de día hay que hacer las cosas que hay que hacer de día. Por ejemplo, activa el eje HPA, el eje de hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal, el eje de estrés, o por ejemplo, activa el eje RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces los pone en funcionamiento. Le da energía a esos ejes. Le da energía. El cortisol se va a empezar a producir, como vemos en la curva, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Llegará un momento aproximadamente 12 horas después del primer CAR, del primer pico de cortisol, el Cortisol Awakening Response, 12 horas aproximadamente, el cortisol debe empezar a caer. Debe empezar a caer en favor de la producción de melatonina. Nuestra glándula pineal tiene que producir melatonina. Esa melatonina tiene que inhibir al cortisol, que debe bajar de 10, para que nos hagamos una idea, de 10 miligramos que tienen que circular de cortisol, 9 estarían de día y 1 estaría de noche, porque de noche tiene que haber un nivel basal de cortisol, sobre todo para controlar al sistema inmune. Entonces, bueno, como hemos dicho, tenemos que el cortisol marca ejes diurnos, asigna energía a ejes diurnos, eje HPA, eje RAS, y la melatonina hace que se activen los ejes nocturnos. El eje HPG, el hipotálamo pituitaria gonadal, el eje HPS, el eje somático de la hormona de crecimiento, fundamental para reparar tejido, y el eje tiroideo. Además del sistema inmune, que se activa claramente a partir de ese momento. De hecho, eso podemos verlo cuando estamos malitos, cuando tenemos una gripe, cuando estamos con una situación febril a las 7 de la tarde. Si nosotros tenemos el primer CAR en torno a las 7 de la mañana, bueno, pues a las 7 de la tarde empieza la melatonina a subir, empieza a asignarse energía al sistema inmunitario y la fiebre se dispara. Eso es completamente normal. Pero claro, imaginemos que el sistema inmune, que es un sistema de los denominados caros, el sistema inmune puede llegar de noche, puede llegar a consumir un cuarto del metabolismo basal. Un cuarto del metabolismo basal para él solo. Tiene que tener su momento, esos ejes nocturnos, ese sistema inmune tiene que ser compensado con que resto, bajo la energía del sistema RAS, con lo cual bajo la presión arterial, bajo la frecuencia cardíaca, bajo la frecuencia respiratoria, bajo el tono de la musculatura, porque toda esa energía se la voy a dar a los ejes de predominancia nocturna. Pero ¿qué pasa por la mañana? Por la mañana un nuevo CAR y ese sistema inmune debe ser frenado por el cortisol. Es un ciclo, es un ritmo. Pero claro, imaginamos que una persona tiene un sistema inmune trabajando 24 horas. O una persona tiene una tiroides
trabajando a destajo. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener un requerimiento energético más alto. O, por ejemplo, el cortisol se prolonga más allá de lo que debiera. No es capaz de bajar porque ahí tengo mucho estrés, porque estoy metiendo esa información a través de los ojos mediante pantallas retroiluminadas, televisión, tablets, etc. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole a mi cerebro, tienes que seguir produciendo cortisol. Y entonces estoy produciendo cortisol y le digo a mi cerebro, sigue siendo de día. Y de día hay que hacer las cosas que hay que hacer de día. Hay que dar energía a las cosas que hay de día. Entonces ya empezamos con un conflicto. Porque ya la melatonina se inhibe, no se produce. Y entonces tengo un eje HPA 24 horas activo. Esto es lo que ocurre cuando tengo un estrés crónico. Si yo tengo un estrés crónico, las catecolaminas, el cortisol, la GH, va a aumentar la glucosa en sangre. Y si aumenta la glucosa en sangre, lo que va a ocurrir es que aumenta la presión molar. Si aumenta mucho la presión en sangre, la glucosa en sangre, ocurre lo mismo que ocurría cuando aumentaba mucho el sodio en sangre. Si aumenta el soluto, aumenta la presión osmolar. Y si aumenta la presión osmolar, la respuesta normal del cuerpo es aumentar la presión arterial. Pero es muy lógica. Es una respuesta lógica. Si yo tengo un montón de sistemas pidiéndome energía a la vez, la única forma de poder abastecer a todo el sistema es aumentar la presión arterial. Para que llegue, al menos llegue más sangre a las zonas que me están pidiendo a la vez. Así que tenemos que intentar dejar de ver la presión arterial como el problema, ¿vale? Porque la presión arterial es la consecuencia de un problema. Evidentemente, hay que poner medios para controlar esa presión arterial, porque de por sí es peligrosa. Esto ocurre igual que cuando tenemos un estado febril. ¿La fiebre es mala? No, la fiebre es una reacción muy deseable que no siempre nos podemos permitir. Subir un grado de fiebre son 250 kilocalorías. Cuidado que es, ¿vale? Pero no es algo malo, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que si mi cuerpo se pasa de rosca y sube mucho la temperatura, eso puede producir daño. Entonces tengo que controlar la temperatura. ¿Una diarrea es mala? No. Una diarrea es súper buena cuando yo ingiero un alimento que está en mal estado, por ejemplo, o hay un patógeno. Pero tengo que controlarla porque son medidas que el cuerpo hace para salvarte la vida. Porque el cuerpo no está aquí, el sistema inmune no está para que tú estés más guapo, para que tú estés más guapa. El sistema inmune está para salvarte la vida. Muchas veces las medidas que tomas son muy drásticas y hay que controlarlas. Y evidentemente tengo que controlar la presión arterial. Pero claro, no te quedes ahí. Tenemos que ver, es importante, poner el foco en por qué el cuerpo está poniendo recursos en sangre, por qué el cuerpo está aumentando la presión osmolar. Evidentemente, si yo pongo recursos en sangre, aumento la presión osmolar, porque la respuesta es muy lógica. Podríamos decir incluso, esto hay que explicarlo bien, podríamos decir incluso que la hipertensión arterial es una reacción de que el cuerpo funciona súper bien. El cuerpo funciona súper bien porque es una medida para solventar un problema. Lo que pasa es que la medida en sí puede producir daño, por eso hay que controlarla. Pero el problema sería que mi cuerpo no reaccionara, no fuera capaz de reaccionar, ¿vale? Tenemos que entender que, como diría el doctor Leo Brumund, el problema es el problema y el síntoma es el síntoma.
Y en este caso tenemos que entender que el cerebro usa estrategias para adaptarse. Y una de las estrategias que utiliza cuando hay, como hemos visto, un aumento de la demanda energética de todo el sistema a la vez, es, al pobre no le queda otra que aumentar la presión arterial. Evidentemente, el tratamiento iría encaminado a estudiar en ese paciente concreto qué está aumentando los recursos en sangre, qué está aumentando la concentración de sodio o la sensibilidad del sodio al sistema renina-angiotensina para poder actuar sobre él. No se actúa sobre el síntoma tanto como sobre la causa del síntoma. Evidentemente, hay que controlar, en este caso, el síntoma. Pero lo que vemos actualmente, la medicina actual, lo que hace es que regula la presión arterial con fármacos muy potentes, porque tenemos fármacos realmente potentes para bajar la presión arterial, pero lo que nos encontramos en el día a día es que, me prescribieron un fármaco, un IECA, por ejemplo, un inhibidor de esa enzima convertidora de la angiotensina que hacía pasar la angiotensina 1 a la angiotensina 2 en el pulmón. Si yo inhibo eso, no paso tanto a angiotensina 2 y funciona y va a mejorar la presión arterial. Pero claro, sube la presión, o sea, baja la presión arterial, pero no soluciona el problema. Y al final, el cuerpo encuentra la forma de volver a aumentar la presión arterial. Porque tiene que abastecer al tejido. Y ya el fármaco ya no me hace efecto. Y ahora me cambian a otro fármaco. Y ahora me dan un antagonista del receptor de angiotensina 2, ARA2. Y funciona. Y mejora la presión arterial. Pero como el problema no estaba ahí y no es solventado el problema, pues claro, el cuerpo termina encontrando. Y cada vez que encuentra es un signo de salud. Un signo de salud, sino de que es recuperable, de que el cuerpo es capaz de solventar desafíos. Pero no nos podemos quedar mirando cómo funciona de bien mi cuerpo, porque la medida es peligrosa. Así que vamos a ver por qué está poniendo. Ya en mi humilde experiencia puedo observar que la mayoría de las respuestas por hipertensión arterial se deben al estrés crónico. Porque el estrés crónico, como hemos hablado, pone glucosa en sangre independientemente de la alimentación. Pone recursos en sangre, aumenta la presión osmolar y ya tengo la reacción. ¿Vale? Bueno, espero haber sido capaz de transmitir otra visión de esta hipertensión arterial, no tanto como una patología, sino como una respuesta a un desafío. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y desde aquí os mando un fuerte beso.